Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se titula Un alma libre. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, todo hombre o mujer natural, toda persona que no ha experimentado por la fe el perdón de sus pecados en Cristo Jesús, gusta pensar que es una persona libre, nada más lejos de la realidad. Todo hombre y mujer sin Cristo es un esclavo del pecado, porque es al pecado a quien en verdad sirve, y es al pecado a lo que se entrega de continuo en cuerpo, mente y corazón. No es sorpresa entonces que aquellos que rehúsan creer en Cristo y se consideran a sí mismos almas libres, sean en realidad los esclavos más esclavos del pecado y sus siervos más bajos y decadentes. Ahora bien, cuando una persona experimenta el perdón de sus pecados y recibe por la fe una nueva naturaleza en Cristo Jesús, ese creyente en Cristo también gusta pensar que es una persona libre y dice: antes yo era un esclavo, un prisionero del pecado, pero ahora soy libre en Cristo. Pero cabe preguntar en esta hora: ¿será verdad esto cierto en el 100% de los casos? Ciertamente el 100% de aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo son ahora judicial y legalmente libres del pecado, pero ¿esto significa que esta liberación legal se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida en una libertad práctica? Usted puede recordar cómo en los evangelios el Señor Jesús solía debatir acaloradamente con los judíos. El eje de una de esas discusiones fue el hecho de que Jesús sostenía que ellos, a pesar de ser el pueblo especialmente escogido por Dios, vivían en la práctica aberrante de todo tipo de pecados, como el común de las demás naciones y en algunos casos aún peor. En Juan capítulo 8 incluso llegó a tener una discusión bastante fuerte con aquellos que habían creído en él. El Señor Jesucristo, viéndose en la necesidad de corregir severamente a sus más cercanos seguidores. Sí, es verdad, a veces los discípulos de Jesús no entendemos muy bien a quién es que realmente estamos siguiendo, ni cómo es que Él espera que pensemos y actuemos. En aquella oportunidad, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8, 31, 34. Así que aquellos judíos consideraban que ser del pueblo escogido del Señor era suficiente para sostener que eran un pueblo libre, jamás esclavo de nadie. Pero Jesús le respondió: no, sino aquel que hace el pecado es un esclavo del pecado, incluso si es miembro del pueblo escogido de Israel. De un modo similar, el creyente en Cristo puede contemplar la hermosura y elevada posición en la que se encuentra como miembro del cuerpo de Cristo, de su amada iglesia, y decir: yo soy parte de un pueblo libre, no somos esclavos de nadie, soy libre, Jesús. Pero el Señor Jesucristo, a través de su siervo el apóstol Pablo, le dice a la amada iglesia de Roma, y por extensión a nosotros también, con una severidad semejante a la que usó cuando habló con los judíos: no, sino que aquel que hace pecado esclavo es del pecado, incluso si es miembro de la iglesia, el pueblo del Señor. Esto podemos verlo claramente en Romanos capítulo 6 y versículo 16, en donde el apóstol Pablo dice así: ¿no sabéis que a quienes os entregáis como siervos, a ellos obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Todo hombre es gobernado. Todo creyente se encuentra subordinado a algo. Ninguno es supremo sobre sí mismo. Siempre obedeceremos a alguien. Ningún hombre es dueño de su propio destino o es el capitán de su alma. Todos estamos sujetados por un poder externo. Estamos gobernados por el poder de Dios o por el poder del pecado. Puedes elegir ser gobernado por Dios o puedes elegir vivir según la autoridad de Satanás. La libertad que ahora tienes en Cristo significa justamente esto.
que ahora puedes elegir porque has muerto en Cristo al pecado y ahora posees en el poder de la vida resucitada de Cristo una nueva vida que solo puede ser vivida para Dios. Antes no tenías nada de esto. Solo tenías esclavitud al pecado y nada más que esto. Pero ahora puedes elegir y en esto consiste tu libertad en Cristo. Ahora bien, he de usar esta libertad para ser un siervo de Dios haciendo el bien y ya nunca más hacerme un esclavo del mal haciendo del pecado mi práctica habitual. Por eso cabe preguntar hasta esta hora: ¿eres parte del pueblo escogido del Señor? ¿Eres por la fe un miembro de su amado cuerpo, la Iglesia? ¿Has sido hecho libre por la fe en Jesucristo el Salvador? ¿Has muerto judicial y legalmente al pecado y ahora tienes una nueva vida que solo puede ser vivida para Dios? De ser así, gloria a Dios. Y si no es así, ¿qué esperas para poner tu fe en Cristo y ser justificado por Él? Pero si eres del pueblo libre del Señor, esto es algo que se va manifestando de manera creciente en todas las áreas de tu vida. ¿Se manifiesta la libertad del pecado en la manera de que vives, sientes, piensas y actúas? ¿Eres en la práctica un alma libre de las viejas ataduras del pecado, así como Cristo te hizo libre? ¿Se hará manifiesto en tu vida en este día y cada día que Cristo te hizo libre? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.